I love that you said that because that's something that Tom talks about all the time. Or just a voice in your head that won't be quiet. Las películas de Venom con Tom Hardy son una buena franquicia. Si nos preguntaran a nosotros diríamos con mucha seguridad que sí. Y para nosotros también es una buena franquicia dentro y fuera de todas estas producciones de superhéroes que nos han bombardeado en los últimos, 15 o 16 años si consideramos el MCU como punto de partida y que además es al universo donde pertenece Venom. Pero ¿por qué decimos con tanta seguridad que son buenas si al echarse un clavado en internet podemos ver las reseñas de la crítica especializada que dicen que son muy malas, o estas calificaciones que aparecen en Rotten Tomatoes o en este tipo de plataformas las calificaron muy mal? Pero del otro lado está la audiencia, quienes de verdad las aman. Y al final, la verdad, lo que dice la audiencia y los espectadores es lo único que cuenta, y todos nosotros amamos a Venom. La cosa es que en términos muy simples, no se toman muy en serio. Y uno de los villanos, tanto de Spider-Man como del imaginario de estos personajes de cómic, que es Venom, obviamente, tiene una historia, un origen que sentimos como muy cercano. Y la cosa es que la primera película salió en 2018 y nos presentó a Eddie Brock, un periodista de investigación que se convierte en el host humano de un simbionte, que es una raza extraterrestre que cae en la Tierra. Este simbionte recibe el nombre de Venom, y es el apestado de su especie. Él es el más débil, al que nadie quiere, y en cuanto llega a la Tierra se da cuenta que es muchísimo más poderoso que el resto de las especies que habitan aquí, incluidos los humanos y desde luego Eddie, de quien toma posesión y con quienes vemos una dinámica muy graciosa en la que uno se beneficia del otro y no terminan de acoplarse. De verdad es muy gracioso y de nueva cuenta no se toman muy en serio en estos universos que luego plantean de maneras muy solemnes y muy heroicas y muy patriotas. Aquí de verdad no hay nada de eso. Luego llegó una segunda entrega que potenciaba esa dinámica de manera muy positiva y también mostraba cierta evolución de los personajes a nivel individual y en conjunto. Y ahora llega una tercera entrega que dicen va a ser el fin de Eddie Brock y de Venom en la pantalla grande, pero que podría plantear nuevos futuros en estas producciones de Sony y en el universo de Spider-Man. Y por eso, para esta nueva entrega y este episodio de Cinemática, nuestros invitados son Tom Hardy, que no solo es el protagonista de estas tres producciones, sino también ha servido como productor y guionista, y la nueva directora de esta producción, que es Kelly Marcel, quien ahora toma la batuta después del trabajo de Ruben Fleischer y Andy Serkis. Bienvenidos una vez más a Cinemática, el programa de cine y series de sopitas.com, en donde hablaremos de las historias que más nos gustan y qué es lo que entendemos de cada una. Aquí vamos a crear un espacio de charla con lo que más conectamos. En los 80, Marvel comenzó a vender las licencias de sus personajes para hacer películas. Había una productora que se llamaba Canon Films, la cual ya no existe porque cayó en bancarrota, pero esta productora había comprado los derechos de Spider-Man. Pero antes de hacer una película, se peló. Igual que Marvel, por esas épocas, murió financieramente hablando. Entonces, los derechos de Spider-Man quedaron perdidos por ahí hasta 1999, cuando Marvel los recuperó y se los vendió a Sony. ¿Y qué hizo Sony? Una exitosísima trilogía de este personaje con Tobey Maguire como protagonista y Sam Raimi en la dirección. Como recordarán, también por estos mismos años, al inicio del milenio, cuando vimos a Tobey Maguire como Spider-Man, es que también salieron las producciones de X-Men hechas por Fox. Todas estas películas en donde vemos a Hugh Jackman como Wolverine y vemos otros grandes actores como Patrick Stewart, King y todos estos personajes que de verdad fueron una franquicia muy exitosa y que al mismo tiempo sentaron las bases del MCU que arrancó en 2008 y que a su vez esto sentó las bases de todo lo que ha sucedido en los años y quizá por lo cual estamos tan agotados quizá de todas estas producciones, de este ritmo, de estos enormes presupuestos y cómo es que se cuentan las historias. La situación muy específica con Sony es que al tener los derechos de Spider-Man como franquicia, también tiene los derechos de todos los personajes que existen alrededor de él, especialmente de los villanos. Y fue así de que un año después de que salió la primera película de Spider-Man con Tom Holland en 2017, arrancó la primera producción de Venom con Tom Hardy. Esta película fue un éxito en la taquilla con más de $800 millones recaudados. Luego, en 2019, salió la segunda entrega de Spider-Man. Y en 2021, la segunda producción de Venom que recaudó más de $500 millones. Para contarles todo y de manera pronta, en 2022 llegó el primer fracaso con Morbius junto a Jared Leto. Un enorme ouch. Y para este 2024 se estrenó una cosa rarísima con Madame Web protagonizada por Dakota Johnson.
Fuera de Spider-Man, quien es el centro de atención y uno de los personajes que más amamos, la única franquicia exitosa que ha producido Sony es Venom. Y podríamos decir que algunas de las razones por las cuales hay tanto interés en este personaje y en el trabajo de Eddie Brock con Tom Hardy es porque Venom es el villano más interesante de Spider-Man, es el más letal, es bastante conocido en el mundo de los cómics. Sin embargo, nos atrevemos a decir que en realidad el éxito se basa en un muy buen guión y en la dinámica que han construido entre Venom y Eddie Brock. Ya les habíamos contado y adelantado que Venom es un apestado entre los simbiontes. Y cuando toma el cuerpo de Eddie Brock como host, empieza una lucha de poder que convierten a estos personajes en conjunto en unos antihéroes. Y eso es muy interesante porque quizá los recursos para hacer las cosas que hacen no son los más acertados, pero sí toman las decisiones correctas. Y además, lo que ya les habíamos dicho, la dinámica entre estos dos personajes es bastante graciosa y ha evolucionado bastante bien. Pero lo interesante de todo esto, como ya habíamos dicho, es la dinámica que se establece entre estos dos personajes. Porque su relación en la primera película empieza justamente con esta lucha de poder y quién se apropia uno del otro. Para la segunda ya empiezan a acoplarse. Entonces pasa de ser una relación súper tóxica a una relación súper madura en la que empiezan a llegar a acuerdos. Y no hay nada menos tóxico que llegar a acuerdos y hablarlo y comunicarse. Y esta es la base de toda la historia de las películas de Venom. A lo que vamos es que la trilogía no se queda estancada en ningún momento y de verdad se centra en el protagonista, es decir, la entidad que conforman ambos. Las películas le han dado un espacio tanto a Eddie como a Venom y lo que los dos construyen. Y a esto se le suma que el CGI es grandioso desde la primera entrega, sumado a unas secuencias geniales que vienen de la mente primero de Ruben Fleischer y que se alimentaron de Andy Serkis con un toque muchísimo más sarcástico y absurdo. Y de todo esto, de esta relación, de lo amorosa y empática que ha sido esta franquicia con sus personajes, de todo esto es que hablamos con Tom Hardy y con la directora Kelly Marcel, quienes se han encargado de construir el universo de Venom frente a la pantalla, pero también detrás de ella. First of all, thank you very much for your time and thank you very much for this franchise. I think it's great, so thank you. And I would like to start by saying that part of the genius of this story is obviously the dynamic between Venom and Eddie and how at the beginning it seems to be a very toxic relationship, but through this journey and especially with this movie, it is about how to come to terms with the demons inside you or the monster that lives inside you and how in that way you can reach agreements, you know, which is the least toxic thing ever. So how would you describe this process and this relationship and the status between Venom and Eddie considering that? I love that you said that because that's something that Tom talks about all the time. You know, he was saying, you know, imagine this man, Eddie, just walking down the street, he's talking to himself, you know, and anybody looking at this character would probably give him a wide berth or, you know, walk away from him thinking that, you know, he was having problems in some way. And so we kind of always started from that place of what would it be like to have somebody be in control of half of your body. Or just a voice in your head that won't be quiet. Initially, wasn't it? Because it, like Venom, it's for us, for me, its basic premise for the character work is somebody with someone in their head talking all the time, and then the joy of it is sometimes they'll come out, and you can't hide that. But metaphorically speaking, that is true of, you know, a lot of people with their behavior. Certainly for me, anyway, if I don't know which Tom is in the driving seat of Tom today, I may or may not act out and behave in a certain way that I regret later. But Venom is a great playground in the way that we like to approach it. I think as part of our process is enjoying watching a superhero or a creature, an alien, act out on behalf of the interior landscape of a wish fulfillment, or not so wish fulfillment of a human being. Yeah. So it is that, it does watch that. Talking about reaching agreements, you have been working together for a very long time, but this is the first time that you can direct
Tom. So, do you consider that the relationship between an actor and a director is about reaching agreements, or in this case, is about, well, it is more like one-sided? No, Tom and I are very definitely a partnership. There's nothing one-sided about it. And as you know, Tom is active in these movies not just as an actor. So he co-creates the story with me. He's a producer on this movie as well, so he's on it from the beginning to the end. And so those agreements that you're talking about, we make very early on in the process as we create the story together. You know, we're like, is it this? Is it this? And then when I stepped into the directing chair, Tom was such a big proponent of that. You know, he was incredibly supportive, and I don't know, he showed up for me every day on that movie, and we had a blast. Like, we have fun working together, so I didn't really see a difference in our dynamic. No, just different hats. Yeah. You have another challenge for directing, but you got to remember, me and Kelly have known each other for over like 20 years. Maybe probably. a little bit more. Is it more? Yeah, so we've worked on a lot of things together. So we have a shorthand, yeah. and we laugh at things. We observe and reflect in similar and really different ways that make each other laugh and go, oh, that's useful. And like you said earlier in the process, part of the brainstorming and the writing process is the actor-director journey path. So there's less that a director like Kelly will have to say to me if she's written and created the room that we're now in, she's got to focus on the design and the lighting on. I already know what I'm doing for her, you know, so there's a practical element of being part of that process, but also as a friend as well, and knowing how talented Kelly is, and having been, you know, working with her for so many years, I would be remiss not to support in every single way as I watch my friend do something that's really challenging. This is Kelly, to quantify it in really basic terms, this is Kelly's first ever film. It's not a short film, it's not an advert, it's not a music video. It's a huge vehicle, and she's undertaken that with such grace and you know, a capability. I think it's blown me away. So I'm really excited just for that, and for us as friends to go, wow, you know, look, and it's continuing to develop. So we're on a well done. Yeah, no, Show. That's your trumpet. I love this franchise, and I think it's. We do too. We do as well. And I think it's lovely, you know. Despite Venom's nature, I think this evolution, it's full of patience and empathy and understanding and love in body horror and a lot of blood, but I think it's a lovely franchise. But how has been this evolution from the first movie to this third installment, considering that it is a franchise and the box office and the audience and the audience expectations? How has been this evolution for you? It's a constant back and forth between making your own mistakes, not somebody else's mistakes. So what you believe in as a creative that you can achieve and deliver, and that's fun. Taking into account what the audience liked, what the studio likes, what the fans of the original comic book like, what your friends who don't know anything about Venom like, other stories, and then the collaboration and what we like, and what hills we can die on as artists as well. And then obviously there's an industry as well it's a huge investment. So you're responsible as well as a grown-up to deliver. So I kind of lost track of the question, looking at the enormity of, you know, like it's no small feat to go to work and enjoy yourself, and the pressure and responsibility of having to deliver something that means so much to so many people. And some other people might be like, oh, that Venom's on, and move on and go say something else. No, it's really, really important to us. And some people may just walk past the poster and not know how much effort, time, and love we put into it. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you very much for this movie. Muchísimas gracias por los comentarios que nos han hecho en todos los videos de Cinemática, tanto en YouTube como en Instagram. La edición pasada o el episodio pasado, como recordarán, se centró en el Hoyo 2. Los que ya tuvieron oportunidad de ver la película
como que no les gustó tanto y prefieren la 1. Yo en particular, y mientras platicábamos con el director, con Galder, él me hizo la pregunta de cuál había sido mi favorita. Y mi respuesta también es que es la 1, que a su vez funciona como la secuela de la 2, ¿no? Porque acuérdense que la 2 es una precuela. Y mi favorita también fue la 1, y no porque no me gustara tanto la 2, sino porque en la 1, personalmente, siento que se revela un poquito más la experiencia humana frente a ciertas condiciones como las que se plantean en El Hoyo, que al ser una crítica y al plantear una especie de metáfora, nos están hablando de no solo cómo se corrompen los humanos, sino cómo se pierden los límites culturalmente hablando que hemos establecido para no llegar a esa completa anarquía. En la 2 existe cierto orden o la intención de tener cierto orden en donde estas interpretaciones de lo que es la ley, de lo que es la justicia y cómo se debe aplicar es lo que lo hace interesante. Sin embargo, para mí, la 1, donde existe toda esta completa anarquía y ya no hay filtros, es lo que me parece más interesante de la conversación. Entonces, platíquenos en los comentarios aquellos que nos dijeron que como que no les gustó la película de El Hoyo 2, platíquenos cuáles son las razones, porque son siempre muy válidas. De verdad, muchísimas gracias por sus comentarios. Nos ayudan muchísimo como a construir todos estos análisis, a ver más películas, sus recomendaciones. Entonces, no olviden suscribirse ahí al canal de YouTube para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos, de lo que se viene. También denle follow a la cuenta de Instagram, que es cinemática_cine, para ahí estar leyendo todos los comentarios, ver de qué otras películas quieren que hablemos, de qué otras series quieren que planteemos. Y pues nos vemos hasta la próxima. De verdad, muchísimas gracias por llegar hasta aquí.